Hola amigos del blog, ¿cómo están? Hoy estamos en Café Macondo, estamos con una invitada muy especial, una persona que estaba, digamos, persiguiendo desde hace mucho tiempo para lograr esta entrevista. Obviamente es una persona muy ocupada y le agradezco enormemente que me haya dado este espacio para vernos. Hoy es domingo, son las 8:20 de la noche y pues fue el espacio que pudo darme Carolina Andújar. Hola, ¿cómo estás? Hola, feliz de estar acá y feliz de poderte acompañar al fin. Al fin, nosotros nos conocemos hace más o menos 3 años y más o menos desde esa época tenía como la idea de que nos pudiéramos ver y pues Por fin se nos dio. Las cosas se materializan cuando deben ser. Carolina es escritora de aquí de la ciudad de Cali. Está presentando en este momento su último libro, Cali. Tengo dos. Este está nuevecito y ahora les cuento por qué está nuevo. Y tengo aquí otro de los libros que me estoy leyendo de Carolina en estos momentos, que es Vía de Bruja, y me ha gustado muchísimo. Ah, qué chévere. Sí. Entonces, Carolina, en tu entrada de Wikipedia dices que tú eres colombo-húngara. O sea, Así es. tus padres son colombianos y creo que tu madre es colombiana y tu padre también es húngaro. Mi papá es el húngaro, allí de los dos, pero los dos. nacido en Colombia. Tu papá nació en Colombia, pero ok. Pero mis abuelitos son húngaros. Ok, ¿y tú dónde naciste? Yo nací en Cali. Aquí en Cali. Sí. Entonces, esa es la razón del título de tu último libro. Exacto. Ok. Carolina, una pregunta. Wikipedia dice que tú eres psicóloga. No, Wikipedia está equivocada, yo no soy psicóloga. Ok, me parecía muy raro. Entonces, Es muy raro porque en algún momento algún periodista malinterpretó una especialización que yo hice cuando estudié homeopatía, que es el análisis de los sueños según el método junguiano. Y como era la especialización de homeopatía y Jung era pues el padre del psicoanálisis junto con Freud, él dijo, pues la pelada seguro estudió psicología, y desde allí me pusieron psicóloga, y desde allí todas mis biografías dicen que soy psicóloga, y cada vez me toca aclarar que yo no soy psicóloga. Me parecía un poquito raro. Sí, era extraño. Entonces, sí, es como extraño. Dice que trabajas con la Universidad de California, el departamento de bioquímica, no sé qué. Aquí que no. Claro, entonces es complicado. Sí. ¿Sabes quién editó tu Wikipedia? Pues deben ser pedazos de personas que cogieron entrevistas que se encontraron por allí y nunca verificaron fuentes, nunca fueron a mí a preguntarme para descartar, y pues para desmentirlo me toca cada vez que hay algún conversatorio, que hay alguna feria de libros, es como que no, hola, yo no soy psicóloga, yo no trabajo en tal cosa, pero bueno. Aclaremos eso entonces en este momento. ¿Qué estudiaste? Yo estudié homeopatía. Ok. Homeopatía clásica unicista. Okay. Esta fue como mi gran pasión, la estudié en Estados Unidos, y la especialización fue la interpretación de los sueños con el método de Jung. Entonces ya saben, los fans de Carolina que tienen tiempo y tienen acceso a Wikipedia para que actualicen la Sí, ¿cómo sería? Bueno, yo lo había corregido, pero pues... Y te quitaron el cambio. Es que editar en Wikipedia es bastante difícil. Sí, por eso. pero pues bueno, ni modo. Carolina, ¿a qué edad empezaste a escribir y a qué edad decidiste que querías ser escritora? Pues empecé a escribir cuando aprendí a escribir, Okay. como a los 3 años que mi mamá me enseñó, y de hecho me encontré un librito que era un pedacito de papel doblado que dice libro, poesía, cielo, Carolina, y escribí unas frasecitas adentro que dice, ay, ¿por qué será que llueve tanto? Porque yo quiero al cielo, algo por el estilo. Pero estaba pues chiquitita, de 3 años, y mi mamá lo había guardado y lo había doblado yo misma como si fuera un librito, y estaba escrito por mí. Yo, ay, qué ternurita. Pero me lo encontré hace como 4 años apenas. Eso está contigo en la sangre, eso es parte de ti, la escritura. Supongo, pero allí sí solamente me imagino que estaba como inspirada por los libros que había en la casa, y seguro mi mamá se estaba leyendo algún libro de poesía, y como ella me enseñó a escribir, pues probablemente estaba imitando. Pero por placer sí lo empecé a hacer como hacia los 11 años, desde que me fui de viaje con mis padres, y mi abuelita me había regalado un cuaderno en blanco tipo diario para que escribiera todo lo que veía y mis impresiones de los viajes, y yo muy juiciosa lo hice, y les fascinó pues a
a mis abuelos, a mis papás, todavía lo tengo. Y allí fue que me di cuenta de que me gustaba mucho escribir para entretener a los demás. Okay. Fue como la primera vez que dije, ay, qué chévere escribir y que se diviertan con mis conclusiones. Pero eso, por supuesto, era como tipo reportaje, no ficción. Como a los 13, 14 tenía una muy buena amiga con la que nos sentábamos a escribir y escribíamos novelas corticas, pero no góticas, haz de cuenta, sacado de lo que uno ve en televisión. Y eran como románticas, con drama, con misterio, con suspenso, y nos las leíamos la una a la otra. Y eso para mí era una delicia total, como sorprenderla a ella con la novela que había escrito y ella a mí con la suya. Y luego en el cole, que hacían ejercicios de escritura creativa, también me encantaba, y a los compañeros de clase les gustaba mucho y a los profesores también. Entonces nos mandaban a intercolegiados a los que nos gustaba mucho y que gustaba lo que escribíamos a los demás. Pero siempre fue un hobby y yo nunca pensé en ser escritora. Jamás se me ocurrió que pudiera ser como una profesión seria. Sabía que me encantaba, así como pintar o como tocar guitarra, pero nunca se me ocurrió que fuera una posibilidad de carrera. Siempre seguía haciéndolo por hobby. Tuve grupo de teatro aquí en Cali, en Estados Unidos, y allí ya escribía las obras cuando me fui a Estados Unidos y las dirigía. Pero jamás dije, puedo hacer una carrera de esto, hasta que escribí Vampir, mi primera novela, y se fue alargando y alargando mucho. Yo no sabía que fuera a ser tan extensa, yo solo sabía que quería mucho escribir una historia de vampiros por diversión. Y ya cuando la terminé y les gustó tanto a mi mamá, a las vecinas, a los que estaban allí cerca, dije, la voy a enviar a una editorial, pero sin la idea de convertirme en una escritora. Era como que tengo una historia muy buena que me encantaría que leyeran, pero nunca dije, yo puedo ser una escritora. No, siempre pensaba que era un hobby, una diversión. ¿Y cuando recibes, o cómo recibes la respuesta de esa editorial diciendo queremos publicarte? Fue lo más emocionante que me pudo pasar en la vida, claro. Sobre todo porque yo había perdido la esperanza y yo la había enviado, pero yo no soy una persona muy insistente ni perseverante con esas cosas. Yo la envié a 2 editoriales, nunca me contestaron y dije, bueno, no les gustó. Luego mi mamá la autopublicó porque quería que las amigas se la leyeran. Sacó una edición muy bonita con Feriva, que era una imprenta caleña que creo que ya cerró. Claro. Yo tomé la foto, hicimos lanzamiento pues privado, las librerías sí la cogieron, pero pues fue pequeñito, era un tiraje muy pequeño y poca gente la conocía. Y yo me quedé con eso, como que, ay, gracias, tan linda mi mamá. Y fue una amiga de mi mamá la que se enamoró del libro y dijo, no, a mí este libro me encanta, yo se lo quiero enviar a alguien porque este libro debería crecer, debería estar con una editorial. Yo tengo un hijo que vive en Bogotá, que tiene amigos literatos. Ella fue la que lo envió y por medio de sus hijos, amigos de literatos, fue que llegó al editor de Norma, quien me contactó después y me dijo que quería publicar la novela. Y fue la noche más emocionante hasta ese momento de mi vida. Yo no lo podía creer, que sí, que me habían escrito, que sí la querían publicar. Feliz. ¿Y habías pensado en ella como una trilogía o eso fue surgiendo con el tiempo? No, ni siquiera. Como ya había perdido la esperanza pues de una publicación seria, yo ya había empezado a escribir la segunda novela que escribí, que se llama Vaida, desconectada de Vampir, por el puro placer de escribir. Dije, listo, ya terminé una novela, seguro puedo escribir otra. Y como Vampir es un homenaje a todos los clásicos de los vampiros góticos, no contemporáneos, sino del siglo XIX, como Stoker, Carmilla, Drácula, Le Fanu, y tiene todos esos elementos góticos clásicos del siglo XIX, dije, ya le hice un homenaje a todo ese siglo hermoso que amo tanto. Ahora podría innovar en cuanto a los vampiros, pero también situándolo en Europa en el siglo XIX, pero darle una génesis distinta al vampiro, que era algo que yo veía que no se estaba haciendo en mi novela anterior. Yo nunca había cuestionado la génesis del vampiro, de dónde surgieron, cómo fue que fue el primer vampiro. Y eso fue lo que quise hacer con la segunda novela. Y al final la uní con Vampir. Pero no era mi intención hacer una saga ni una serie, sino que se dio muy al natural, y lo mismo ocurrió con Piedebruja, que era la tercera. Empecé a hacer una novela independiente y ya hacia el final dije,
parece como que esta pudiera unirse con las otras dos, y así fue, y así la uní. Entonces, cuando tú empiezas a escribir, no sabes cómo vas a terminar la historia. Nunca, jamás. Yo me la cuento a mí misma para no aburrirme. Okay. Si una vez planeé, digamos, Pie de Bruja, antes de escribirla, yo la tenía planeada porque dije, voy a intentar esto de planear toda la historia, unir personajes, y empecé a escribirla y ya sabía lo que pasaba, y yo estaba tan aburrida porque ya sabía lo que iba a pasar que borré todas las páginas y empezar de cero y ahora sí. Es mejor no saber. Para mí ti, sí. Mejor no saber cómo va a terminar la historia. Otros escritores sí tienen otro método que es todo estructurado. Primero la estructuran toda y luego se sientan a escribirla sabiendo lo que va a pasar, que es perfectamente válido, pero para mí es muy aburridor. Y si escribes y te vas sorprendiendo, ¿de pronto alguna vez has llorado? Muchas veces. Mientras escribes, sí, lo que está pasando sí, con los personajes. Sí, de hecho, muchas veces. En Vampir, varias veces también me asustaba a mí misma horrible y me sugestionaba tanto con la historia que creía en algún momento que había alguna criatura sobrenatural afuera de la casa, veía siluetas. O sea, una vez mi mamá casi me mata del susto escribiendo Vampir. Salí de una habitación, yo estaba en la luz y ella en la oscuridad, y yo vi la silueta y, o sea, enmudecí por completo, y ella, pero muerta de la risa de ver cómo palidecí. Yo, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? Y ella sabía pues que me estaba imaginando que había un vampiro, pero era mi propia sugestión al estar escribiendo el libro, muy metida en él. ¿Cómo es tu proceso para sentarte a escribir? ¿Qué ritual o qué haces para tú poderte concentrar? Yo necesito silencio para escribir esas, las góticas largas. Digamos, Cali fue una novela que escribí aquí en Cali, que es una ciudad tan brutalmente bulliciosa, y lo logré porque es una lectura ligera, que tiene unos diálogos cortos, sencillos, pero Vampir, Pie de Bruja y Vaida, que son novelas góticas con una investigación exhaustiva, diálogos pues muy pulidos, un lenguaje mucho más clásico, sí necesito aislamiento y silencio. Entonces el ritual sería hacerme un café, sentarme cómodamente en el sofá y básicamente poder ser una ermitaña de 1 a 3 años. Porque Stephen King dice que él se sienta a escribir y pone música de metal a todo volumen, a lo que puede. No, mucho duro, yo sí no puedo escribir con música, todo me desconcentra. ¿Cómo rompes lo que llaman el bloqueo de los escritores? Pues nunca he tenido un bloqueo escritor. Si no me está gustando y no me está llenando el libro, yo simplemente lo dejo, yo no me obligo a seguir. A veces sí no sé cuál sería la mejor forma de proseguir con la trama, entonces me propongo a mí misma 4 o 5 alternativas y las escribo, y hago las ramificaciones de esas 4 ramificaciones, a ver cuál sería más intensa, apasionada y emocional, y me voy por esa. Hago un ABCD posible y elijo la que sienta más emotiva y personal. En cuanto a escritura, pues ya lo has dicho, pero ¿qué otros géneros quisieras explorar fuera de la literatura gótica? El que estoy explorando con Cali, que también lo he explorado paralelamente como con las obras de teatro y todo, sino que no lo había publicado hasta ahora, que es el realismo mágico, thriller y la comedia. Siempre ha sido algo que me ha gustado muchísimo. Quizás me le mediría de escribir un thriller puro policíaco, solo thriller que no sea cómico, como Cali, en algún momento del futuro, pero creo que estos dos, los que tengo, la gótica y la crítica, con humor negro, con un poquito de misterio y crimen, son los dos que más me gustan. Ya que mencionamos como todo este tema, has hablado de tu familia y todo eso, de pronto pues, tus tías, la tía camandulera y otro, ¿no te han dicho que por qué escribes de esas cosas? ¿Por qué demonios? ¿Por qué vampiros? ¿Por qué...? Sí, por allí me han hecho unos comentarios bastante aburridores, como una miembro de familia me dijo, ay, ¿qué estás haciendo? Y yo ya estaba escribiendo Vaida, ya tenía Vampir lista, y yo pues escribiendo una novela, ay, yo no sabía que tuvieras ese tipo de inteligencia, pues con un desdén así salvaje. Y mi abuelita, la mamá de mi mamá, que pues fue un amor siempre y súper dulce, a ella sí no le gustaba mucho que escribiera de esos temas, pero no era cerrada de mente, ni era crítica, sino que como que quería que escribiera de cosas más bonitas. Y pues un libro de terror para una abuelita no era algo muy bello, y pues no se lo leyó.
Vampire, que de verdad para mí es un libro muy bello. Si ella se lo hubiera leído se habría dado cuenta de que es romántico, intenso, pero pues eso fue como lo único en cuanto a la familia que hubiera sido un poco en contra de lo que escribo, pero mis papás, los dos súper apoyadores, mis hermanas totalmente conmigo, entusiasmadas, mi primo con el que escribíamos, mi hermana y yo también, un apoyo sensacional. Entonces, no, yo he tenido buen apoyo de vecinos, familia. ¿Qué autores lees? ¿Qué géneros te gustan? Leo muchos autores norteamericanos. Leo mucho thriller, digamos, este año leí prácticamente solo thrillers, excepto un libro de Paola Guevara, que es escritora de acá de Cali también. Leí Horóscopo de ella, que la aprecio infinitamente y escribe súper lindo, entonces eso fue. Pero sí, con la excepción de algunos autores colombianos, que digo, no me puedo perder de leerme pues también a los autores de mi tierra, casi siempre leo libros en inglés, porque ellos producen muchos thrillers y muchos de muy buena calidad. Entonces, para mí es todo un placer leer esos, y también leo realismo mágico como con comedia, tipo Tom Robbins, que es un autor que me encanta, que es norteamericano, le pone mucha mitología a los libros, y Chuck Palahniuk, que es el autor del libro que llevó a la película llamada Fight Club. Ese tipo es un escritor sensacional y es graciosísimo, uno se ríe en cada página y se ríen súper veloces, además es de una agudeza intelectual casi sobrenatural. Ese es un autor que disfruto muchísimo. Y también leo Stephen King cuando veo los clásicos de él, que me los encuentro, a veces me los regalan, lo disfruto un montón. Me encanta la prosa, no me asusta porque ya superé la época de asustarme con libros, pero disfruto cómo escribe. ¿Qué estás leyendo ahora? Me estoy leyendo un thriller que me regaló mi papá, se llama El caso Hartung, no me acuerdo bien del nombre del autor, es un autor danés, está buenísimo. Buenísimo, estoy por la mitad, lo dejé en la casa, no lo traje a Cali a propósito para ver si puedo resolver la trama yo sola, a ver si lo logro antes de seguir con el resto del libro. Cuando empecé a leer Pie de Bruja, yo siento que tú expresas muy bien, o narras muy bien, o cuentas muy bien los sitios, los lugares. Tú haces lo que hacen otros escritores, que vas a esos sitios, investigas. Si estás hablando de Londres, vas a Londres. ¿Haces ese tipo de investigación o cómo escribes? No, o sea, lo haría si tuviera el poder financiero de hacerlo, digamos, y el tiempo y la disponibilidad, pero pues no mucha gente se puede permitir esas cosas, incluida yo. Digamos, he tenido la suerte de visitar muchos lugares en Europa, pero no todos los que mencionan los libros, son una cantidad, y pues tampoco me puedo volver al siglo XIX. Las cosas, digamos, Europa ha sido uno de los países buenos en conservar esos centros históricos muy bien y en preservar los tesoros culturales, pero de todos modos las ciudades cambian y se modernizan. Entonces lo que yo hago con esos sitios es acceder a las bibliotecas universitarias de los lugares, y como si he tenido la suerte de hablar 4 idiomas, me las apaño para buscarme los mapas de las ciudades en esa época y leer acerca de cuándo construyeron el primer, digamos, tranvía de la ciudad, cuándo pusieron electricidad por primera vez, ver cómo era la arquitectura local de la época para no ir a meter las patas. Y soy muy juiciosa con eso, entonces queda muy realista. Y lo demás pues es tener como una buena intuición de cómo es la fauna, el clima, el sabor de los lugares. De pronto, por haber estado en algunos pocos, ya se puede intuir cómo sería el resto, pero tratar de hacerlo lo más preciso posible. Digamos, no ir a poner una palma en Europa, saber qué tipo de flora hay en la región, saber si sí había lobos o no, ese tipo de cosas. ¿Hablas español, inglés? Italiano y francés. Italiano y francés, con eso bastante bien se defiende uno. Para Pie de Bruja, pues como había serbios y todo, me puse a aprender un poquito de serbio, me puse en la meta de aprender el alfabeto cirílico, y viendo como un poquito los textos de ellos, lo que tuvieran traducido al inglés o al francés, me ayudó a darme una buena idea de cómo funcionaban las cosas y de cómo se sentía la cultura, y con la música de ellos también, como buscando la música folclórica, porque eso se situaba en el campo también, y había esa interacción de personas de 4 países de Europa, más que todo, en Voivodina, donde está...
donde está Pie de Bruja. Entonces a cada uno de esos lugares le hice su investigación especial con su música folclórica, su cocina, sus tradiciones, sus supersticiones y ver cómo interactuaban esas 4 culturas. Tú eres una escritora que está muy en contacto con su audiencia. ¿Qué es lo que más aprecias o admiras de los fans, de la gente que te lee? Que son muy buenas personas. Y no sé si es cuestión de coincidencia o buena suerte, pero los lectores que me han contactado en las redes, digamos con los que hay una afinidad mental y emocional, son personas muy bonitas, muy éticas, con unos principios muy chéveres, gente en la que uno puede confiar. Esto me sorprendió desde la primera tanda de lectores que conocí cuando escribí Vampire, que eran unos muchachos muy jovencitos, digamos de 14, eran más jóvenes en aquella época que ahora tengo una base de lectores más amplia, desde digamos los 13 hasta los 40, que sería la mayoría. Pero en esa época eran muchos niños de 13 a los 18 y eran personas muy bonitas siempre. Y a mí me gusta mucho la adolescencia, siempre me la he entendido muy bien con la gente de esas edades, nunca me ha parecido como que sean demasiado ingenuos ni bobos, sino al revés, gente inteligente y gente que todavía conserva cierta rebeldía, lo cual a mí me gusta mucho. Entonces, siempre hemos hecho clic, siempre nos hemos entendido a la perfección y hemos construido muy bonitas amistades. Los he visto graduarse del colegio, conseguir su primer trabajo, seguimos en contacto, nos vemos en las firmas, ya como son grandes hemos pues salido de fiesta. Es lo que más me gusta de ellos, y es que son personas buenas y los he visto crecer y continúan siendo personas buenas. Entonces para mí es una felicidad, porque se sale como del estereotipo colombiano de la persona mala, tramposa, deshonesta. No, al revés, son gente divina. Entonces ellos como que restauraron mi fe en la humanidad. ¿Te reconocen en la calle? Sí, cuando nos hemos conocido, sí. Que vayas, digamos, caminando y Carolina, ¿qué? Sí, sí, pasa? sí, sobre todo con los caleños, porque yo no estoy mucho en otras ciudades de Colombia, sino en Cali, y si estoy en Quindío, digamos, yo vivo en el campo, entonces allí sí, no, pero cuando estoy en Cali, sí, a los que conozco, claro, nos reconocemos, nos abrazamos de una. ¿Y qué sentiste esa primera vez que alguien te reconoció en la calle, en un sitio? No, feliz, era una de mis lectoras más queridas y yo había ido al colegio de ella de visita. Lo estaban leyendo uno de mis libros como libro de texto en la clase y conocí a todas las niñas, era un colegio de monjas de hecho, y luego las niñas me empezaron a seguir por redes, entonces no, estaba paseando la perrita y una Caro y me di la vuelta y era ella, y de hecho pues todavía nos seguimos en redes, ya es grande, pero pues yo me puse feliz. ¿Te gustaría colaborar, hacer una colaboración con otro autor, o eres más de escribir individualmente? Sí, me parecería espantoso. Con la música me parece delicioso colaborar, pero en la escritura no, y de hecho no leo nunca libros escritos por 2 personas. Me parece terrible no poder saber quién escribió qué, como a quién darle el crédito intelectual con ese pedazo del libro, como que quién escribió esta frase, de quién fue esta idea, no. Para mí eso, una pesadilla. Con la música, otra cosa, como que va fluyendo en conjunto muy bien, pero en la escritura jamás. ¿Ahora qué dices la música? ¿Cantas, escribes? ¿Qué haces? Toco guitarra. Toco guitarra de metal, tengo una banda de Black Doom con mi hermana Isabel. Me encanta, soy súper feliz. Tengo un proyecto de black metal atmosférico con mi esposo, y en ambas toco guitarra. Sí, en la que tengo con mi esposo canto limpio, pero lo que más me gusta es tocar guitarra. ¿Y dónde aprendiste? ¿Aquí en Cali o en...? Sí, cuando estaba adolescente tomé unas clases, pero en verdad eso era pues un nivel muy básico, como que me permitía medio tocar bambucos o tocar una canción de rock muy sencillita, lo que escuchara en la época cuando estaba más chiqui. Pero ya cuando le tomé gusto por el metal, el nivel de guitarra que alcancé fue gracias a mi hermana. Mi hermana fue la que me enseñó, la que me hizo pues el coaching para aprender, enseñándome las canciones de ella. Entonces pasaste del bambuco al black metal. Básicamente, no, pues sí, de guitarra sencilla, el rockcito normal, a ya death metal, black metal, doom. Todos los fans opinan. ¿Qué es lo más loco que te ha sugerido algún lector o algún fan tuyo de algo que hayas escrito, o que
puedas hacer o alguna idea que te hayan dado. Sí, no, mis lectores son muy respetuosos y no me hacen sugerencias. Sí me han pedido que escriba una cuarta parte de lo que se convirtió en una serie de Carmina Nocturna, y yo he tenido la intención de escribirla, pero no he tenido el espacio por las circunstancias de mi vida en este momento, pero quiero escribir otra gótica gorda. Sin embargo, en cuanto a sugerencias locas, la gente que no es mi lector, sí he recibido la loca sugerencia de personas de que escriba un libro acerca de su vida, pero es gente que no me conoce ni me ha leído. Yo creo que gente que siente que es muy interesante y que cree que alguien podría poner en un libro, no sé, su personalidad, su vida, pero ni yo misma escribiría un libro acerca de mí misma. Entonces esa petición siempre me desconcierta profundamente. O sea, yo no creo que haya casi nadie tan interesante como para que escriban un libro de su vida. A mí mi vida no me parece interesante como para escribir un libro de mí misma. Yo nunca lo haría, por eso escribo ficción. Entonces me parece muy gracioso que gente me diga como que escriba una crónica de su vida. ¿Cuánto tiempo pasa desde que tú empiezas a escribir hasta que publican tus libros? Por ejemplo, en el caso de Cali. Cali lo escribí en un mes, porque era un reto que nos habíamos puesto mi hermana, mi primo y yo, cada uno escribir una novela en un mes. Y los tres nos sentábamos a escribir y nos compartíamos páginas, pero por supuesto porque es un libro sencillo de leer, digamos, es perfecto para alguien que no lee habitualmente. Fue también un libro muy fácil de escribir, es lenguaje coloquial, es Cali contemporánea, entonces fluye con mucha rapidez, y lo demás sí fue posterior edición, como hacer que la trama quedara bien armadita, pulir aquí y allí. Si es un libro como Vampir, Pie de Bruja, Baida, de 1 a 3 años. Baida me tardé 3 años escribiéndolo con la investigación incluida, y es porque es tan pulido en los diálogos, en la investigación, en el trasfondo mítico de la historia, y unir todo eso era, por lo mínimo necesitaba los 3 años. Pie de Bruja me tardé 2 años, y Vampir lo escribí en 6 meses, pero eso fue una locura. Para mí todavía es increíble que haya podido escribir ese libro en tan corto tiempo, y fue porque no dormí, no comí, perdí 10 kilos escribiéndolo, no hacía nada más, como te digo, alucinaba a vampiros. Entonces, yo creo que Vampir era un libro que había que escribir en un año, pero la pasión por escribirlo era tal que logré hacerlo en una extensión tan corta, y no pienso volver a hacer algo así otra vez porque era nocivo para la salud realmente. De pronto era porque no estabas pensando que te lo fueran a publicar, sino porque era algo que tú querías hacer. Pues nunca tenía la convicción de que me fueran a publicar hasta que no me establecí muy bien, ¿sabes? Yo no he tenido como esa convicción de que las cosas van a darse, y así hubieran publicado Vampir y me hubiera ido también, yo todavía no me llamaba a mí misma escritora. Yo decía, necesito por lo menos terminar este segundo libro, que lo publiquen y ver la reacción del público, a ver si sí soy o no escritora de verdad. O sea, pasaron siempre como unos 4 años antes de que yo dijera, sí, ok, yo soy escritora. ¿Te molestan que te hagan cambio las editoriales? No me hacen. No, nadie puede hacer eso. De hecho, a menos que el escritor lo pida, eso no ocurre, es completamente antiético. La persona que está revisando el texto tiene que marcar las sugerencias muy marcadas, así sea una A o una coma, y tú la tienes que aprobar. Entonces, el editor lo que hace es, digamos que no le gustó el final mucho. Entonces te resalta el párrafo y dice, este final me pareció un poco abrupto, ¿crees que podrías expandirlo? Pero nadie te puede cambiar el texto, no, es imposible. Ya el corrector de estilo, que es la persona que revisa comas, si te faltó una ñ y pusiste una n, pusiste 2 veces d, es otra cosa, y tú igual revisas y apruebas los cambios si es que hubo algún fallo, pero sí el libro es de uno, nadie te lo puede tocar. Te pueden sugerir y ya luego tú ves qué cambio le haces. ¿Tú vives de la escritura o de otras cosas que haces aparte? Miti, o sea, hago escritura, sí, he tenido varios otros trabajos, mientras tanto, paralelos, pero digamos en lo que más invierto mi tiempo ha sido la escritura, ha sido como mi trabajo más constante en los últimos 10 años. Pero he hecho otras cosas, he hecho traducciones, he dado talleres
muy poquitos porque no me gusta hacerlo y no de escritura creativa porque creo que no se le puede enseñar a alguien, a nadie a escribir, es algo que me parece antiético. Entonces, como ejercicio, sí hice una vez un taller con el ministerio con unos chicos para que escribieran algo por primera vez, pero nunca podría dar un curso de esos. Pero sí, he hecho pequeñas cosas aquí y allí. Puede ser que no puedas enseñar a escribir, pero ¿qué consejo tienes para la gente que quisiera escribir, está empezando a escribir o que de pronto ya está en un proceso y de pronto quisiera saber algo o algún consejo que tú puedas darle? Para mí lo más importante es que alguien quiera mucho contar la historia, más que convertirse en escritor. Para que tenga una verdadera pasión en lo concerniente a la narración, porque es que así es que salen los libros chéveres, es cuando tú estás entusiasmado con la historia y eres sincero a la hora de escribir. Tú dejas que tus emociones estén allí. Yo quiero mucho contarte esta historia, no importa si la publican o no. Quiero escribirla, quiero que se materialice esta historia que tengo dentro. Ese para mí es el consejo, que sea genuino ese deseo de escribir. Yo no tengo nada en común con alguien que quiere ser escritor y nunca ha escrito. Eso es simplemente una meta de estatus, ¿ves? No es una vocación, una pasión por entretener o narrar. Es como que yo nunca he escrito una página, pero quiero ser escritor. No. Si alguien nunca ha jugado fútbol, quiere ser futbolista. ¿Ves? La pasión es para mí lo que es importante allí y es lo que aconsejo trabajar. Entonces piensa cuál es la historia que tú sientes, la que más mueve tus emociones. ¿Te entusiasma esa historia? ¿Te la contarías a ti mismo? Y sí, darle. Escribirla y sentarse y tener mucha disciplina y no parar a la primera página, sino obligarse a seguir escribiendo. ¿Estás escribiendo algo ahora o no, acabo de terminar de escribir una que es un thriller de metaleros, pero esa la escribí en inglés y estoy esperando que mis lectores de prueba me digan qué tal les ha parecido para publicarla, y en cuanto la publique y ya la tenga, solo la quiero publicar digital y la quiero publicar sin editorial. Cuando ya tenga esa publicada, ya empezaré con otra más, pero estoy en proceso de revisión de ese texto. ¿De aquí a cuánto la vamos a poder ver? Ay, pues a ver si se apuran en terminar de leerla mis lectores de prueba, que son metaleros. Entonces es un público que no suele leer mucho ficción, sino no ficción acerca de metal. Y no suele leer libro digital, sino libro impreso. Entonces esa ha sido como mi dificultad con mis lectores de prueba. Pero espero que en unos 3 meses. ¿De qué género no escribirías? Nunca jamás. No sé. Yo creo que estoy abierta a todos, pero como te digo, los que más me gustan son los que tienen algún componente de magia, un poco sobrenatural o un poco oscuros. Es difícil ser vallecaucano y es difícil ser caleño y de pronto pues las personas que les gusta la lectura obviamente y no sentir una influencia de la escritura de Andrés Caicedo. ¿Tú sientes que tienes influencia de él o estás aparte? Pues Andrés era muy amigo de mi mamá y ella tenía unas cartas de él preciosas, las cuales yo leí antes de abrir siquiera Que viva la música, y eso a mí me parecen divinas. Me encanta la literatura epistolar de él, como que se le ve el alma. Entonces esa es mi primera y más fuerte impresión de Andrés. Los libros me parecen chéveres, pero no ha sido como lo que más me ha llegado. Entonces la influencia que pueda tener de él es una influencia emocional familiar, por decirlo así, en cuanto a la amistad que tenía con mi mamá y una infinita admiración. Pero no creo yo que uno pueda llamar influencia a todo, sino que uno puede aspirar a retener lo mejor de cada autor. Es como que ojalá yo pudiera haber retenido lo mejor que leí de Andrés o de Bram Stoker, pero pienso que es darse demasiado crédito decir que las influencias de uno son específicamente estos grandes escritores. No creo que uno pueda realmente retener el talento de otra persona a ese nivel. ¿Cuál es la pregunta que siempre te hacen o que más frecuentemente te hacen cuando te hacen este tipo de entrevistas?
y que a ti no te gusta contestar. Ay, no me gusta que me pregunten qué me inspira. Y no te he preguntado qué te inspira. No, gracias. ¿Qué te inspira? No, nada, esa pregunta es casi imposible de contestar. Porque sí, no es que venga de este lugar, hay gente que no tiene mucha inspiración. Y de hecho, yo soy una persona que no suele inspirarse fácilmente. Yo tengo una idea y trabajo la idea, pero no es un rayo de inspiración que llegó a mí. Hay cosas que me gustan y elementos que me gusta dejar en los libros, pero no es que yo diga literalmente que esas cosas me inspiran o me mueven a escribir. La única inspiración fuerte que yo he tenido ha sido la tarde de Halloween que empecé a escribir Vampire, y me sentí inspirada porque era un crepúsculo muy bonito y había niñitos pidiendo dulces afuera y había como una especie de atmósfera embrujada donde estaba, ni siquiera porque la estuviera buscando, y me sentí movida a escribir. Pero ese ha sido el único momento de inspiración puntual que yo he tenido en toda mi carrera. Mira, yo en 10 años no he tenido otra inspiración. Entonces, no es que haya cosas que me inspiren, ese fue un momento de inspiración fugaz y ya. De resto, ideas, ganas de contar historias. ¿Qué es lo que no saben los fanáticos, las personas que te leen, tus seguidores de ti, de cosas que te guste hacer, de algo que digamos que nadie esperaría que, uy, Carolina hace ese tipo de cosas o tiene ese hobby, ese fan? Yo creo que lo saben todo porque yo soy muy abierta en redes y yo les contesto todo lo que quieren saber. No he sido una persona tímida y tenemos esa relación tan franca y abierta, lectores y yo voy comentando lo que se me viene a la mente. Sí, ellos saben que toco guitarra, saben que tengo un grupo de metal, saben que me gusta pintar, saben que me gusta cocinar, saben quiénes son mis papás porque los han conocido, conocen a mi hermana, a mi esposo. No creo que los podría sorprender con mucho, saben que amo a mi perra. ¿Te gustan los cómics? ¿Te gustaría escribir cómics? Me gustaba y traté de escribir un par, pero estaba más chiquita. En este punto no, yo prefiero la novela, pero los aprecio mucho y me gusta mirarlos, me parecen divinos. Ahora pues hay unos cómics que son unas obras espectaculares de arte y de ingenio, pero es un emprendimiento ya de otro calibre y tienes que trabajar con un ilustrador profesional y son otros formatos que se lo dejo a los expertos en su género, y yo prefiero quedarme con la novela. Yo veo que eres una persona que ha podido hacer muchas de las cosas que se ha propuesto, pero que has intentado hacer en la vida que sencillamente nunca se te dio. No, lo que me he propuesto sí lo he hecho, sino que es que yo no soy de proponerme tantas cosas, ¿ves? No he tenido tantas metas importantes, sino han sido artísticas casi todas, y he tenido la disposición y la disciplina, entonces no es como que lo intenté y fallé. Para mí pues la victoria no era, digamos, la publicación, sino escribir la novela. Entonces para mí la victoria era haberlo escrito, o la obra de teatro, o las clases de Hapkido, haber logrado dar esa patada. Para mí eso ya era una victoria y no necesitaba tener el cinturón negro para sentir que lo había logrado. Entonces no tengo como esa frustración de haber intentado algo y no haberlo logrado. ¿También hiciste Hapkido? Sí. ¿Y llegaste al cinturón algo? No. Aprendí las patadas que quería aprender y para mí eso fue más que suficiente, porque no me gustaba el combate de piso. Me parecía exasperante y era una parte como necesaria, y tampoco me gustaba que me adoctrinaran. Y era obligatorio escuchar 3 horas de charla pseudo espiritual y pseudo religiosa después del entrenamiento, y eso sí no iba conmigo. Entonces terminé dejando la práctica porque no tenía ni el tiempo ni la energía para oír la parte espiritual del asunto. Yo solamente quería aprender a dar las patadas, pero quedé contenta con las patadas. ¿Te han servido en algún momento? No, yo nunca pensé implementarlas para defenderme, sino que me parecía una buena forma de ejercicio y bonito y chévere pues poder girar así, pero no. ¿Cómo luchas tú con esa voz que a uno le dice no puedes, no puedes, no puedes, no puedes? Pues es difícil, pero esa la he oído más en casos personales, como con lo que pasó con mi mamá, ¿ves? Mi mamá tuvo un tumor cerebral y perdió la movilidad en la mitad del cuerpo, y mi hermana y yo la cuidábamos largo tiempo, y allí él no puede ser algo muy real. Se sentía como algo muy real.
y era algo terrible, profundamente doloroso, y fue muy difícil hacer ese trabajo mental de ver la esperanza después de la más absoluta desesperanza. Fue muy difícil y muy gradual, y la verdad es que no siento que yo lo haya logrado, sino que tuve la buena fortuna de contar con amigos y personas cercanas que me ayudaron a salir de esa depresión tan horrible, de ir mejorando las circunstancias gradualmente. Pero no fue un logro mío, fue la buena gente que me dio la mano. ¿Cali se publicó hace cuánto? Cali salió este año, salió en octubre. En octubre. ¿Coincide con tu fecha favorita? Sí. ¿Halloween? Sí. ¿Diciembre, Navidades o tu favorita es Halloween? También me gusta, también me parece chévere. A mí toda fiesta me parece rica. Okay. Cuéntanos de Cali, ¿por qué deberíamos, bueno, ya lo voy a empezar a leer? Ah, qué bien. ¿Por qué deberían leer las personas Cali si es una novela que se sale un poquito de lo que de pronto es lo que más has escrito? Yo creo que justamente por eso, porque esta es una novela adulto contemporánea, urbana, cómica y de un humor negro muy marcado y muy cínica acerca de nuestra realidad urbana, nuestra realidad caleña. Creo que todos los personajes que están en este libro los hemos conocido todos nosotros los caleños muchas veces, y yo estoy bastante segura de que quien lo lea se va a reír y va a ver reflejadas esas personas con las que se ha encontrado tantas veces aquí una y otra vez. Y pues Cali es una forma de criticar la cultura en que vivimos riéndonos de ella, de los estereotipos culturales que nos han querido imponer, porque es que de cierto modo cuando tú creces en un sitio te piden encajar en ciertos límites, dentro de ciertos límites, y muchos de nosotros no hemos querido encajar en ellos y nos hemos sentido incómodos con ellos. Pero la fuerza del estereotipo cultural es tan ineludible en la ciudad y en la cultura donde uno viva, que es difícil rebelarse ante ella. Entonces Cali tiene las dos cosas, tiene la gente que se salió del estereotipo cultural y la gente que lo abrazó y lo incorporó. Y pues me interesa mucho conocer la opinión de ustedes y su perspectiva al respecto de la novela, pero lo que me han dicho todos es que sí se han reído muchísimo y que de hecho van viendo los personajes por la calle y me han mandado fotos de los personajes que dicen es que aquí está el gringo que sale en la novela, foto, y lo ponen en Twitter, y pues me muero de la risa, yo feliz. Pero esta sí no es una novela para adolescentes, esta es una novela para adultos. Okay. Entonces, en mis manos tengo está sin destapar, edición de Carolina, y ella me la va, bueno, este es el mío, ella me lo va a autografiar ahora, y se lo voy a regalar a uno de las personas que estén viendo el video. Tienen que suscribirse al canal, dejarle un comentario a Carolina, espero que los leas todos cuando claro el video, y ella pues se tomará el tiempo de contestarlos. Obviamente eso tiene unos términos y condiciones. Tú dices que es una novela para adultos. Sí. Entonces, no que no la pueda leer un adolescente, pero te digo pues que realmente no es una novela para jovencitos. Para jovencitos. Entonces, si no son jovencitos, igual comenten, déjenlo en los comentarios. Sí, claro. Saludos a Carolina. Lo envío a cualquier parte del país, desde San Andrés hasta Leticia, desde Punta Gallinas hasta el Chiribiquete. Eso sale en la novela. Ok. Entonces, muy importante. Quiero llegar a la parte de las sirenas. De las sirenas de la policía o de la ambulancia. Entonces nada, suscríbanse al canal, dejen un comentario, hablando a mí también, pero sí, a los dos. Saludo a Carolina, y haré una selección al azar, y la persona que gane le enviaré este libro autografiado por Carolina. Ella no va a estar. Mi idea era que ella lo pudiera personalizar, pero pues tú no vas a estar en Cali para podérselo firmar a la persona. Y pues de aquí a, como les decía al inicio del video, pues 3 años más o menos haciendo esto, pues sería injusto que alguien se lo ganara y esperara otros 3 años. Que no. Igual le hago una dedicatoria hermosa, no tiene que tener el nombre, yo se lo dejo dedicado y firmado y decorado. Exactamente. Entonces, nada, comentar,
a suscribirse al canal. Si quieren, le dan la campanita para que les lleguen las notificaciones. Carolina, muchísimas gracias. Ay, a ti, Malejo, muchas gracias. Esta charla ha sido enriquecedora para mí. Yo también tengo una idea en mi cabeza que quisiera plasmar. Genial. Por eso fue la pregunta de cómo se vence uno del no puedo. Bien. Porque tengo un serio problema con eso. Pero no, muchas gracias, me encanta verte, espero volverte a ver muy pronto. Las gracias a Carlos Guerrero, que fue la persona que nos presentó, gran amigo mío, y sí. Gracias a eso estás aquí. Y nada, gracias a las personas que vieron el video, Muchas gracias por escucharnos y por estar presentes a través de estos medios. Les mando un abrazo gigante y un beso. ¡Mua! Y espero verlos a todos en persona muy pronto y que me cuenten qué les pareció Cali. Chao. Yo no les mando un beso, pero muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao. Para el no puedo, consíguete un libro llamado El Camino del Artista. Ella trabaja con desbloquear artistas y es súper enfocada en el sensor que tienen la mayoría de las personas creativas, que es ese no puedo, que está basado precisamente en críticas que le han hecho los papás, los primos, en la oficina, en la carrera, porque uno ha crecido con gente que lo ha tratado de entorpecer. Yo no tuve esa mala suerte, pero léete ese libro y se te quita ese bloqueo. Ese libro es una maravilla y te ayuda a ir escribiendo. Lo han usado muchos amigos y yo de hecho lo leí y dije, esto es una maravilla. El Camino del Artista. Camino del Artista. Es súper famoso. Es un libro para desbloquearse y para quitarse esa autocensura. Venite, firme.